Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No hay ministerio que sea merecido porque los ministerios son dones y por lo tanto regalos de Dios. Sin dudas, podemos tener potencialidades, carismas o capacidades para asumir una tarea que la comunidad nos confíe. Pero entremos a nuestro espacio interior y revisemos si ese ministerio que nos han confiado lo concebimos justamente como un don, como algo que nos supera, como una gracia destinada a ayudar al pueblo de Dios para que crezca. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón,
corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, colocándonos en las manos del Señor, pidiendo que el Señor tenga compasión de nosotros en su gran misericordia y perdone todas nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte grabado sobre piedras fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés, por el resplandor, aunque pasajero, de ese rostro, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria, porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, cuánto más glorioso será lo que es permanente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban su nombre. Clamaban al Señor, y Él les respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor nuestro Dios, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios indulgente, pero te vengabas de sus malas acciones. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos siempre haciendo este camino en el tiempo ordinario en que el Señor nos vuelve a insistir sobre la importancia de su palabra, de la buena noticia, de la ley por una parte, pero sobre todo del seguimiento de Jesús que va por encima también de la ley. Pero atención, cuando nosotros pensamos que estar por encima de la ley significa que después podemos abolir la ley, es decir, pasar por encima y llegar a un libertinaje o llegar a una anarquía donde cada uno hace lo que quiere y como quiere. Entonces, ante esta situación, se deja bien claro. Y el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Las leyes son muy importantes. San Pablo también decía que la ley es como esa muleta, decía él, en la que nosotros nos apoyamos al comienzo para poder caminar. No quiere decir que la ley no tiene sentido, sino que nosotros tenemos que entender que las leyes nos ayudan a nosotros para dar pasos concretos y para afirmar nuestros pasos en cuanto vamos creciendo y en cuanto nosotros nos vamos afianzando en Dios. Es como el niño también, cada uno de nosotros. Pepe y Cuapa una vez lleva perecola pene familia o mía. Y como ese niñito que comienza a caminar, a gatear, y sobre todo cuando va a comenzar a caminar, lo vamos sosteniendo. Lo agarramos
del brazo. Después ya comienza poco a poco a dar los primeros pasos. Una bendiga tuya, ¿verdad? O sea, no se sostiene. Incluso, ¿verdad? Cuando se está parando hay que estar ahí atentos, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede caerse. Pero esto es lindo, ¿verdad? Que nosotros tengamos en consideración, porque estos elementos tan antropológicos, tan nuestros, tan del día a día, nos enseña a mirar, y es lo que Jesús nos está diciendo. Yo, dice, no vine aquí a abolir, sino a darle cumplimiento. Porque la ley, mi hijo, te va a ayudar para que vos te puedas fortalecer y afianzar en tu camino de la fe. Les aseguro que no quedará ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse. Porque estos son elementos esenciales dentro, vuelvo a insistir con esta palabrita, de lo antropológico. Son elementos que nos ayudan a hacer camino y llegar entonces a afianzarnos en nuestra formación integral. Y dentro de esta formación integral está lo elemental, que es el aspecto espiritual. Justamente los santos, y no solamente los santos, sino que después dentro de una formación para el aspecto espiritual, siempre se nos dice que la base de todo, antes que nada, es una formación humana. Así se mandó a poner, ¿verdad? Porque nosotros cuando comenzábamos, y se nos insistía muchísimo, en la formación del seminario, cuando comenzábamos entonces a dar los primeros pasos, llegábamos, lo primero que se insistía era una formación humana. Amba es la formación humana. Formación humana es hasta cómo sentarte, cómo saludar a la gente, cómo comer, cómo pararte, en fin, todo. Eso es formación humana. Es decir, no ser un maleducado. Upea con la dice, upea con la formación humana. Upea une con yandéndica tuya, ñepunuña ñemonguetagua, de Dios, del Espíritu, que esto, que aquello. Si no tenemos una formación humana profunda, solamente desde ahí, desde el respeto, desde el cariño a las cosas con las que estamos conviviendo, nosotros después podemos dar un salto hacia el aspecto espiritual. Y más aún, ahora hagamos lo contrario. ¿Para qué yo quiero crecer, entre comillas, digámoslo así, en el sentido espiritual? ¿Por qué yo voy a decir que soy un santo? ¿Por qué yo voy a decir que estoy en el camino hacia la santidad o hacia la vida espiritual? Justamente porque a través de los elementos de la vida espiritual yo me vuelvo mucho más humano. O sea, cuando yo le encuentro a Dios, cuando le encuentro el sentido de lo espiritual, yo me vuelvo mucho más humano, me vuelvo más cercano a las personas. Es decir, el santo normalmente es el que oye poria juvere colas apillare. Pero no en un sentido despectivo, como diciendo pobrecito, no, sino que es lo que siente desde su corazón. Es ese Dios, el Aishiyara Anga, ¿verdad? Como decíamos en otras oportunidades. Descubro el rostro de Dios en mi hermano. Y por eso entonces yo, she ayeporia juvere cola sherapillare, porque esa fuerza espiritual me acerca a mi hermano. Y entonces por eso Jesús dice, yo no vengo a abolir nada de las cosas humanas, de las leyes que son necesarias, elementales en tu vida. Si vos no sos una persona entonces respetuosa de los valores humanos, evidentemente que menos vas a ser respetuoso de los valores cristianos, de los valores espirituales. Y es por eso que muchas veces inventamos, ¿verdad? Cosas extraordinarias, es decir, cosas que salen de lo normal, de la vida humana. El santo, el que vive una espiritualidad profunda, normalmente es profundamente humano. Profundamente de Dios significa ser profundamente humano. Entonces, queridos hermanos, vamos a procurar meditar, reflexionar y entender que cuando el Señor nos está diciendo yo no vine aquí a abolir ni una I, ni una J, todo eso se tiene que cumplir, porque primero tenemos que vivir la humanidad.
Y al mismo tiempo, cuando vivimos una espiritualidad de cercanía con Dios, de su presencia en nuestra vida, siempre seremos mucho más humanos. Le vamos a ayudar a esa persona para que se humanice, para que no esté en el viroreí, para que entienda qué gran valor, qué gran regalo ha recibido de Dios, que es su propia humanidad, y que esa humanidad es la que tiene que divinizarla. Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía esta gracia tan importante. Cuanto más somos de Dios, más humanos somos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que resplandezca por el espíritu del perdón y por la fidelidad al Evangelio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que anuncien y den cumplimiento los preceptos de Dios ante los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las personas que sufren injusticias, para que se refugien en Dios y respondan siempre con rectitud de vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jueces y fiscales, para que actúen con imparcialidad y con transparencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los agentes de seguridad, para que procuren servir con honestidad y sin violencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que enseñemos la verdad y el amor como valores principales del reino, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceré
te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomando pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, por esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda, en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan todos un hermoso día de trabajo. Que así sea.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir, porque siempre aquí a mi lado tú estarás. Ya te siento caminando junto a mí, sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir, porque siempre que a mi lado tú estarás. Ya te siento caminando junto a mí, sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda
fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti.
tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos elevados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos elevados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio
de mis batallas, te puedo adorar. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, el Señor nos regala su palabra, luz para iluminar nuestros senderos, para iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos leyendo esta segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 4 al 11. Nos ha hecho servidores, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, esta confianza en Dios la tenemos gracias a Cristo. No es que seamos capaces de atribuirnos algo como nuestro, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para administrar una alianza nueva, que no se apoya en la letra, sino en el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pero si el ministerio que lleva a la muerte con sus letras grabadas en piedra se realizó con gloria, hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés, con el resplandor transitorio de su rostro, ¿cómo no va a ser más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, cómo hace esta comparación maravillosa Pablo y ahora lleva el Antiguo Testamento? Está haciendo la comparación directa con el rostro iluminado de Moisés, que dice que veía a Dios cara a cara, conversaba con él cara a cara. Pero aquí hay alguien más que Moisés. Escucharemos también en el Evangelio el rostro y la fuerza del Espíritu de Dios, de Jesucristo, Dios mismo entonces presente, que ahora habla al pueblo, se manifiesta al pueblo. Y esta es la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hace mucho tiempo que nosotros hemos celebrado Pentecostés, la fuerza del Espíritu, la presencia de un Dios que se dona, que se entrega, pero que sobre todo nos ilumina nuestros senderos, ilumina nuestros pasos. Pero peña niña mañana, ya llega Shakuana, allá llega peña de Yarabica, Tucumán, ya lleva hoy sape, año de sape, como me envía y peña de Recobe. Y al mismo tiempo que nosotros podamos ser luz
que ilumina el sendero de tantos otros hermanos nuestros en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.